Entonces, siguiendo con el curso de energía solar fotovoltaica de sistemas autónomos, vamos a seguir hoy viendo nuestro segundo video de paneles solares, cómo está constituido un panel solar y cuáles son sus características. Mi nombre es Leider Gaitán, profesor de electricidad y electrónica. Bienvenido. Bueno, entonces siguiendo con el curso hay que hablar de algo muy importante que se llama el efecto fotoeléctrico. Todo lo que sea de foto viene de luz. Entonces aquí nosotros tenemos cómo este rayo que vemos acá está incidiendo sobre este material que está aquí. Cómo está incidiendo, y cuando incide ahí va a excitar los electrones del material y ellos salen expulsados, como lo podemos ver que salen hacia acá expulsados estos señores. Acá. Ellos salen expulsados. Eso se le llama el efecto fotoeléctrico. ¿Foto por qué? Porque aquí me está llegando luz y me hace mover los electrones, y cuando hay movimiento de electrones, que ahí es una corriente eléctrica. Gracias a este fenómeno fotoeléctrico es que nosotros podemos, o los grandes genios, los que tienen las industrias, ellos pueden fabricar paneles solares. Así es que trabajan los paneles solares. Simplemente les llega, repito, les llega aquí la luz desde este punto, y aquí salen los electrones expulsados o comienzan a moverse. Gracias a eso, repito, entonces son los paneles solares, que es lo que les voy a explicar a continuación. Lo que vamos a tener aquí es cómo funciona un panel solar. El panel solar que nosotros vemos acá, entonces él va a tener acá dos franjas, como dos obleas o como un sándwich que nosotros podemos ver acá, el que está encima de color rojo y el que está abajo de color azul. Acuérdense que nosotros estamos hablando que lo rojo es positivo y lo azul es negativo. Entonces desde aquí mire que estamos nosotros hablando de lo que es rojo y de lo que es azul. Entonces aquí miren, esta parte está aquí negativa, esta parte que está acá es la parte negativa, azul negativo y rojo positivo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que aquí el sol le está transmitiendo la radiación solar al panel y hace, ¿qué está haciendo? Que los electrones se muevan. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí al fondo? Ahí al fondo lo que estamos haciendo es que le estamos colocando una carga. Entonces, por acción de la radiación va a empujar los electrones y hace que pasen por medio de esa carga. Así es que funciona un panel solar. Repito, entonces la luz le incide sobre este panel, hace mover los electrones, como podemos apreciar aquí, que los electrones se están moviendo, pasan por la carga que está allá. Podemos ver que pasa la carga positiva hacia negativa, y como hay movimiento de electrones, entonces pues hay corriente eléctrica, y así es que se forma la energía en los paneles. Los paneles generan corriente continua porque es una reacción química la que está pasando ahí. Y acuérdense que cuando hay reacciones químicas, entonces la energía es continua. Ya seguimos con el tema. Bueno, entonces ya siguiendo con el sistema de panel fotovoltaico, ya vimos que por acción de la luz llega hacia las plaquetas, excita los electrones, se mueven y ahí hay corriente eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas ya entramos a lo que es un sistema fotovoltaico. Fotovoltaico es que los paneles se van a cargar por acción de la luz, ya sea luz de la luna, cualquier radiación de luz, hasta de un celular, carga. Y dependiendo de la potencia de los paneles, pues van a cargar más o van a cargar menos. Entonces, ¿en qué se divide un sistema solar? Pues está la parte más importante, que es el panel, que es el tema de hoy, el panel. El panel pues viene a un voltaje y viene a una potencia. Ese panel va a llegar, como vemos allá, a un regulador, el regulador que nosotros vemos allá, regulador de carga. Él me va a controlar la carga, me va a decir cuándo la batería va a estar con buena carga, mala carga. Bueno, más adelante les voy a explicar esto. Y por último, entonces, si yo voy a trabajar con sistemas autónomos, como es nuestro tema, entonces vamos a utilizar una batería. Y de la batería, entonces vamos a llegar aquí a este señor que tenemos acá, que es este señor que está acá, el inversor, en caso de que vamos a trabajar con corriente, de pasar de corriente continua a corriente alterna, o si no, directamente de ese cargador que nosotros vemos allá, pasamos a corriente continua directa
para alimentar cargas. Recuerda que podemos alimentar cargas de corriente alterna, 120 voltios como las que tenemos en nuestras casas, o cargas electrónicas que también trabajan a 12, 15, 24 o 48 voltios, pero en corriente continua. Entonces, las partes de un sistema solar, ¿cuál es? El panel, controlador de carga, la batería y el inversor en el caso de que sea necesario. Entonces, vamos a abordar el tema de panel solar. Bueno, entonces acá ya tenemos los paneles solares, que son elementos que yo los utilizo para poder generar corriente eléctrica aparte de la luz o una radiación solar que me llegue del exterior. Entonces los paneles solares se dividen en Colombia comercialmente. Tenemos dos tipos de paneles fotovoltaicos. El primer panel solar que nosotros tenemos son los monocristalinos. Los paneles monocristalinos, ellos tienen alrededor de un 20% de eficiencia, hasta un 24% de eficiencia. Ya están saliendo los paneles últimamente que son los de 40% de eficiencia. Estos paneles solares que nosotros tenemos aquí en Colombia tienen esta forma que nosotros vemos acá. Esta forma que nosotros vemos acá, a ese se le llama una célula o se le llama una oblea. Ahí podemos ver la forma, esta misma forma es la que nosotros vemos en los paneles grandes. Entonces los paneles, cuando ustedes vean esta forma, el panel es monocristalino. Ellos sobre su cuerpo, sobre la superficie, como podemos apreciar ahí, ellos tienen unas manchas. Ellos tienen unas manchas acá en esta parte, como les voy a mostrar. Ellos aquí tienen unas manchas. ¿Por qué? Porque resulta que en la composición, cuando echan el germanio, el silicio y los otros componentes, ellos no se funcionan bien, sino que ellos quedan como separaditos, dopaditos, y eso es lo que nos va a dar a nosotros cierta eficiencia. Entonces, paneles solares monocristalinos, en el documento que les doy, entonces ya les amplía más para qué sirven, para qué se utiliza, de los elementos que están compuestos y los voltajes y vatios que ellos pueden creer. ¿Qué es lo más importante de acá? Que yo pueda apreciar la forma. Mire que ellos son en las esquinas, son recortados acá, como podemos ver, son recortados en las esquinas, aquí en las esquinas, ¿cierto? Estas líneas blancas que tenemos aquí, son la parte positiva y allá está la parte negativa, porque los paneles son polarizados y ellos van conectados en serie, como ya hemos visto que es un circuito serie. El otro panel que nosotros vamos a observar es el panel policristalino. Muchos. El panel policristalino, pues como podemos apreciar aquí, pues tiene esta forma que es netamente rectangular, o otros vienen netamente cuadrada. No viene recortado como viene aquí, como el panel que hemos visto anteriormente. Entonces este panel policristalino pues tiene un poquito menos de rendimiento, entre el 12 y el 14% a comparación con el otro. Pero este panel por eso es mucho más económico y es el más utilizado. Aquí tenemos nosotros las líneas de división también, que son positivo y negativo. Pero tres líneas. No, estas líneas las cuadraron ellas así, pero positivas y negativas para poder conectar los paneles de esas células en serie. Y en el cúmulo de esas células simplemente se van sumando hasta obtener el voltaje que nosotros necesitamos para trabajar. Entonces el panel policristalino es netamente cuadradito, ¿sí? Es netamente cuadradito y es más pulido aquí en la superficie. También va a tener aquí unas manchitas. Estas manchitas que ustedes ven aquí es por el dopado propio de la fabricación. Entonces vamos a seguir mirando cómo nosotros podemos seleccionar un buen panel. Entonces, todo panel solar, como el que tenemos acá, ellos traen unas características y unos valores nominales. Pero el panel solar trabaja en dos formas. Cuando le está llegando mucha luz, mucho sol, o sea, cuando le llega mucho sol, que estamos como al mediodía, entre las 2 y las 3 de la tarde, que el sol es intenso, que le está llegando sobre toda esta superficie, a este señor, sobre toda la superficie, ese panel está dando su máxima potencia. Y acuerden que para que dé la máxima potencia, ¿qué tiene que dar? Tiene que dar la máxima corriente y el máximo
voltaje, porque acuerden que potencia es V por I. Entonces debe tener su máxima potencia y su máximo voltaje. Entonces el panel está trabajando a toda, está enérgico. Pero cuando ya se está llegando a las 6 de la tarde o está apenas amaneciendo, o digamos que está muy nublado porque estamos en temporadas de lluvia, ese panel, la luz que le llega es muy difusa, muy poquita. Entonces el panel está trabajando a poquita potencia, está trabajando a poquita corriente. Entonces, máxima potencia, MP, no se les olvide, o M o C, que quiere decir su máximo valor en la circulación. El panel está trabajando full. Y la mínima potencia, pues él tiene unos valores mínimos porque el panel es directamente proporcional a la luz que le llega. Si le llega mucha luz, mucha radiación, él va a trabajar mucho, va a estar pues potente. Pero si le llega muy poca radiación, pues va a trabajar, nos va a dar muy poco, como lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos una placa de características del panel fotovoltaico. Entonces esta placa de características es la que me dice qué tanto puedo yo utilizar o no utilizar el panel. Si me sirve o no me sirve. Pero para eso yo tengo que aprender a leer la placa de características. Todo panel, cuando yo lo compro nuevo, en la parte de atrás del panel viene con esta tablita que nosotros vemos acá. Esta tabla que nos da todas las especificaciones y vamos a analizarla. Entonces, lo primero que tenemos aquí arriba dice 135 vatios. Cuando yo voy a comprar un panel solar, lo primero que le tengo que decir al vendedor, al de la tienda electrónica o de la tienda solar, es cuántos vatios son los paneles. Los paneles vienen desde 5 vatios, 3 vatios, por ejemplo. Este es un panel que es de 6 voltios, 500 miliamperios, pues ahí hacemos 6 por 5, 30, más o menos son 3 vatios. Este señor sería más o menos de 3 vatios este panel que nosotros vemos acá. Pero ya los paneles de verdad, los que nosotros utilizamos para energizar, ellos vienen aquí con valores de 135 vatios. Pero resulta que ese panel, si nosotros miramos bien esta línea hacia allá, allá dice que la potencia en prueba a 5%. O sea, el panel es de 35 vatios, pero él viene 5% más o me puede dar 5% menos. Ya vamos a hacer en su momento los cálculos. Ojo, el número de células en serie, ya el segundo renglón. 36 células. ¿Qué quiere decir 36 células? Que trae 36 señoras de estas en serie. ¿Sí? 36 señoras de estas en serie. Ya sean poli o sean mono, ¿cierto? Entonces ya traen de estas células 36 células conectadas en serie. Entonces es un panel realmente grandecito. La eficiencia del módulo. Hasta aquí se acaba el enamoramiento de lo que yo llamo el sistema de energía solar autónoma. ¿Por qué? Porque resulta que del 100% que le llega de luz, del 100%, solamente él va a utilizar el 13.88%. Sí, muy poquito para hacer un sistema tan avanzado, pero es lo que hay y es con lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, del 100%, él solamente va a utilizar el 13.8%, pero ya les tengo buenas noticias. Ya salieron los paneles que están utilizando el 40% y el próximo año van a venir paneles que utilizan el 60 y el 70%. ¡Uf! Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de yo utilizar 10 paneles para un sistema, voy a rebajar a 5, a 4 paneles, que eso es muy buena noticia. Aquí tenemos entonces el otro, es la corriente. Máxima potencia. Cuando me dicen máxima potencia es lo que yo les decía anteriormente, que le está llegando toda la energía a ese panel, le está llegando todo el sol a ese panel y entonces está potente, está fuerte. Entonces el máximo lo que me puede dar es 7.58 amperios. Y también el máximo voltaje que tengo ahí cuando está la carga conectada es 17.82 voltios. Y una corriente en cortocircuito, pues simplemente como su nombre lo indica, es 8.33 amperios.
Circuito abierto. ¿Cuándo es circuito abierto? Cuando yo no le tengo nada conectado, el panel está ahí solito, tiene los dos cables y yo le hago la medición ahí al panel. Cuando yo le hago esa medición al panel, eso es circuito abierto o lo que conocemos eléctricamente al vacío, sin ninguna carga conectada. Entonces el panel me da 22.38 voltios. Estos rangos de temperatura es cómo va a cambiar la temperatura a medida que ellos se van calentando. Hay paneles que yo los utilizo para zonas muy calientes y paneles para zonas no tan frías. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer la selección. Aquí abajo están las dimensiones de este panel. Aquí la podemos saber. Las dimensiones de ese panel es de 1.4 metros por 60 centímetros por 35. Y ojo al peso, 12, casi 13 kilogramos. O sea que son paneles muy pesados. Si yo voy a instalar en un techo, digamos que voy a instalar 10 paneles, entonces voy a tener 120 kilogramos, que es un pesito, que es lo que hay que tener en cuenta. Un panel viene para la vida útil más o menos entre 20 a 40 años, dependiendo la marca y lo fino que sea del panel. Bueno, entonces ya seguimos aquí con el curso, espero me han entendido. Bueno, entonces siguiendo ya con el tema, vamos a entrar al análisis, el estudio de lo que es este señor allá que llama el panel solar. Vamos a entrar a ese estudio. Sencillo. Lo primero que yo tengo que hacer es mirar las células. Secretaria de la célula, gracias. Lo primero que yo tengo que hacer es mirar cuántas células tiene ese panel. O sea, son los cuadritos que nosotros vemos allá en ese panel que está, los cuadritos bien definidos. Entonces, esta es una célula, ya les había dicho, es la célula que sale positivo y negativo, que van conectadas en serie con los otros paneles. Gracias, secretaria. Entonces, aquí nosotros podemos ver allá el panel y vamos a contar cuántos cuadritos o cuántas células tiene. Entonces, yo necesito saber cuánto es el voltaje de cada una de esas células como las que yo le mostré. Entonces, para eso tenemos que contar los cuadritos que están allá. Entonces, si observamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadritos. Entonces, son 8 cuadritos y el voltaje del panel. No, entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente cómo vamos a analizar los paneles. Entonces, yo tengo 12 voltios, que es el voltaje del panel, 12 voltios, sobre 40 cuadritos, porque hay 5 filas y 8 columnas, 5 por 8, 40. Entonces, ¿qué hago yo? Cojo los 12 voltios que me está generando el panel y lo divido entre los 40 y me va a dar 0.3 voltios. O sea, cada célula de estas que nosotros vemos aquí, cada célula de estas me va a generar 0.3 voltios de ese panel. Bueno, y aquí está pues entonces el tipo de célula, pues que nosotros dijimos positivo y negativo para la generación. Lo otro que yo debo de tener en cuenta en ese panel es la eficiencia, lo que yo les estaba diciendo a ustedes, que del 100% que me llega, ¿el cuánto va a utilizar? Entonces, para eso, aquí tengo la eficiencia, que es la potencia máxima del panel, que yo la miro en la tablita que hemos visto ahora, sobre la radiación de potencia solar. Entonces, resulta que los 135 vatios que ustedes ven ahí, pues ese viene de tabla. Los 1000, resulta que cuando fabrican los paneles, ellos los meten a un horno y a una gran lámpara que está dando 1000 vatios por metro cuadrado, que esa es la máxima radiación que está llegando del sol. Más adelante les voy a explicar qué quiere decir eso. Por eso ese 1000 que está ahí, porque esa es la radiación que someten el panel, que es la máxima radiación que puede dar aquí la Tierra, el Sol, y multiplicado por el 100%. Entonces, ahí nos va a dar el 13.5, que es la eficiencia de ese panel. La eficiencia de ese panel, que es muy poquita, la verdad. Hasta aquí uno se enamora del sistema, pero es lo que hay. Hasta aquí se nos acabó la luna de miel, pero no importa. Seguimos. Bueno, el otro
¿Cuánta es la máxima potencia que puede dar ese panel? Mire que potencia es corriente por voltaje, como lo podemos ver ahí, corriente por voltaje. Entonces yo sé que por tabla, la gráfica que nos aparece, la tabla que hablamos, que está por ahí arriba, que ya les hablé, nos muestra que la corriente es 7.58 amperios. El máximo voltaje que él puede dar cuando está conectado, cuando hay mucho sol, es 17.82 voltios. Entonces, ¿cuánto nos puede dar 135 voltios, que es lo que viene en placa, más el 5 o menos el 5%? Bueno, otra parte muy fundamental cuando nosotros vamos a trabajar con los paneles es el factor de forma. Cuando yo voy a utilizar dos paneles, deben de tener algo que se llama el mismo factor de forma, y eso me va a garantizar de que estos señores no se van a deteriorar eléctricamente. Entonces el factor de forma está dado por la máxima corriente, por el máximo voltaje, por la I de cortocircuito y el voltaje de cortocircuito. Entonces, ¿de dónde saco yo eso? De la placa del panel. La placa es un papelito, una tablita que viene adhesida en la parte de atrás del panel, que es la tabla que les acabé de hablar anteriormente, y el factor de forma me da 0.73. Entonces el factor de forma más o menos debe estar entre 0.7 y 0.8. Si yo voy a trabajar con paneles, deben todos de ser de entre 0.7 o todos ser de 0.8. En este caso serían paneles de 0.73, y eso me garantiza que yo los puedo a ellos unir y los puedo trabajar. Si son paneles de diferentes factores de forma y de diferentes voltajes o de diferentes corrientes, se me van a dañar y vamos a tener sorpresas en ese montaje. ¿De acuerdo? Entonces, espero que me hayan entendido muy bien todo lo que tiene que ver con los paneles solares. Ya nos veremos en el siguiente curso. Esto está bueno, está bueno. Y recuerde, ustedes son los mejores.